Hola, bienvenidos a Sazón Mexicano y más. Hoy les traigo una receta muy rápida y muy rica. Vamos a hacer quesadillas de chicharrón con quesillo. Lo que vamos a estar ocupando son un cuarto de chicharrón prensado, aquí en México como chicharrón prensado. Vamos a necesitar un jitomate, un cuartito de cebolla pequeña, un diente de ajo pequeño, y aquí ya tengo 3 chiles guajillo ya lavados y desvenados. Tengo por aquí el queso Oaxaca ya deshebrado. Lo que vamos a estar haciendo primero es poner en un sartencito un poco de aceite y vamos a poner la cebolla y el ajo. Aquí ya le puse un chorrito de aceite, de verdad que fue muy poquito. Ahora lo que vamos a hacer es poner la cebolla a que se dore un poco con el ajo. Ahora, unos minutitos después, le voy a agregar el jitomate. Yo lo partí en 4. Después de unos minutitos que ya se empezó a tatemar aquí esto, el jitomate, la cebolla, el ajo, entonces agregamos los chiles guajillos. Solo unos minutitos y ponemos agua, un poquito de agua. Fue como un cuartito de taza. Entonces vamos a esperar a que se ablanden los chiles y a que se termine de cocer el jitomate. Yo le voy a dar 7 minutitos. Lo vamos a tapar. Ya pasaron los minutitos y ya le apagué. Ahora todo esto lo vamos a llevar a la licuadora. Yo siempre le pongo el caldito que sobra y lo llevamos a moler. Aquí mismo en el sartencito le voy a agregar otro poquito de aceite. De verdad que es muy poquito, solo para que ponga aquí lo que licuamos. Si ustedes quieren, lo pueden colar. Aquí en el sartencito donde pusimos la cebolla y todo, vamos a poner nuestro chicharrón prensado. Vamos a ponerlo a dorar un poquito, nada más un poquito. Después de unos minutitos que ya se está como dorando la carnita, que saque su propia grasita, le vamos a poner lo que licuamos. Si ustedes quieren, lo pueden colar. Yo no le puse sal porque regularmente, más bien siempre, el chicharrón prensado lleva bastante sal. Entonces vamos a esperar a que hierva para ver cómo está de sal. Si está de sal, si le falta sal, le pueden poner sal, si no, pues así, como ustedes gusten.
Le puse un poquito de agua al vaso de la licuadora y le voy a echar toda la salsita que hicimos. Vamos a dejar que hierva. Le puse un poquito de agua, lo vamos a tapar y lo vamos a poner en fuego bajo para que hierva. Una vez que ya se consuma un poquito el agua, le podemos apagar. Y también ya les dije que si le hace falta sal, pues le pongamos sal aquí. Ahora yo ya fui a traer tortillas, están recién hechas. Entonces lo que vamos a hacer es poner nuestras tortillas. Ay, sabe riquísimo, como ustedes gusten, la cantidad que ustedes gusten. Ponerla así. Y le vamos a poner quesito. Ya tengo mi comal ya prendido. Yo no les pongo, a estas no les pongo aceite, pero como ustedes quieran. Y ahora vamos a seguir hasta terminar nuestro guisado. Ya pasaron unos minutitos y voy a voltear mis quesadillitas. Miren, y así queda. De verdad que sabe deliciosa. Inténtenlo y no se van a arrepentir. Ya ahorita les voy a poner su lechuguita y también le voy a poner su salsita. Entonces voy a seguir haciendo las otras y aquí me despido, amigos. Si les han gustado mis videos, suscríbanse a mi canal y denle likes. Y también compartan con sus familiares y con los que ustedes puedan.